Y parte de las razones y lo que estamos tratando de hacer desde la Cámara Colomboamericana es cómo logramos generar crecimiento. Y parte de ese crecimiento depende en gran medida de los empresarios. Ustedes saben que el 80% del crecimiento del país se genera en su 74% del salario. Y ese salario, el 84% lo generan los empresarios formalmente. Hay un porcentaje que se da por el crédito y las remesas ya están en un 5%. Sin embargo, la mayor participación es de los empresarios. Ese crecimiento pues, se da a nivel nacional, pero también se da en gran medida y hoy en día a través de las exportaciones. De hecho, las exportaciones de Estados Unidos, de Colombia a Estados Unidos, están generando una participación importante para que la balanza comercial, si bien tiene un decrecimiento para Colombia, es negativa para Colombia, la participación de Estados Unidos le suma más de 5 puntos porcentuales. Y eso pues genera una importancia dentro de no solamente el crecimiento económico del país, sino también en las proyecciones que se puedan desarrollar a partir de las oportunidades que tenemos con Estados Unidos para poder contribuir al crecimiento de Colombia. Por eso, déjenme comenzar con cómo vemos esa perspectiva de los dos países y cómo entra Colombia dentro de cada una de las variables relacionadas con el relacionamiento entre Colombia y Estados Unidos. A nivel internacional, cada vez más la política y la economía están juntas. Cada vez más las relaciones políticas, diplomáticas, hacen una injerencia en el desarrollo económico de los países. Y esto se ve un poco, no podemos decir que el comienzo fue el 2018, pero sí hubo un fraccionamiento en el 2018 con las medidas que tomó Donald Trump frente a China y las medidas también que tomó en su momento frente al multilateralismo. Eso es un tema que viene de años atrás, sin embargo se acentúan en el 2018 y de ahí para adelante las tensiones han sido constantes. No creemos que las tensiones vayan a frenarse, sino que pueden seguirse dando y tenemos que aprender a navegar dentro de esas tensiones y el impacto que tiene en Colombia. Cuando se hace sobre la toma de inversión o la toma de decisiones para los temas económicos, el 56% de las personas encuestadas mencionan que la geopolítica es la variable más importante para la toma de decisión, mientras que el 40% establece que la geografía se vuelve importante. Cada vez más la geopolítica hace una incidencia y está haciendo un proceso de reorganización que ya venía de antes, vuelvo y digo, no es de ahora, pero cada vez más una reorganización del comercio que se espera que en el 2025, con la llegada de Donald Trump, se tenga un ajuste, no final, pero sí un ajuste realmente de cuáles son los bandos, uno por bloques económicos y dentro de esos bloques económicos el desarrollo del comercio de una forma importante. Esto es un mapa donde muestra las bolitas amarillas, son los países más grandes de acuerdo a la participación del PIB dentro de la economía internacional. Las bolitas verdes son los países que son los proveedores de estos países grandes y las bolitas que están alrededor, verde, son los acuerdos comerciales. ¿Por qué es importante? Porque cada vez más la interdependencia comercial está direccionada por bloques y no necesariamente bloques geográficos, que era lo que veníamos mencionando anteriormente. En los años anteriores, el nearshoring o el friendshoring daba parte de la relocalización del comercio y la producción y venta del comercio. Sin embargo, lo que se está viendo en esta perspectiva del 2025 en adelante, que viene también del año anterior, es que no necesariamente es por la geografía, es por las alineaciones políticas. Y esas alineaciones políticas cada vez más están bajando a determinar los acuerdos comerciales o los bloques comerciales que se tienen. Y ustedes ya han oído al presidente Donald Trump mencionar que va, como está establecido, la renegociación del acuerdo comercial con México y Canadá, pero también mirar cuáles son esos aliados que están trabajando con Estados Unidos para ver con quiénes establecen unos aranceles recíprocos o no,
y otras variables que van a reorientar esos bloques comerciales. Independientemente de los acuerdos comerciales, se reorienta y se establece bajo un parámetro que ha sido la línea que ha establecido en su primer mandato, como en este segundo mandato el presidente Donald Trump. Esto es un gráfico que es bastante interesante y déjenme se lo explico. Básicamente lo que se hizo fue un análisis en los últimos 22 años de hacia dónde se han ido las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos. ¿Qué países han avanzado más con China y qué países han avanzado más con Estados Unidos? Y lo que connota es que los países en general han hecho un relacionamiento más fuerte en los últimos 22 años con China que con Estados Unidos. China recibió en los últimos 22 años 5.4 billones adicionales de comercio, mientras que Estados Unidos fue 3.2 billones. Cuando uno mira esta perspectiva y la suma de que los 209 países con los cuales se genera un comercio internacional, solo 45 han mantenido un proceso de crecimiento en su relacionamiento y que solo Canadá y México son los que han mantenido un aumento sustancial, pues efectivamente dentro del comercio internacional China ha ganado un espacio que Estados Unidos ha dejado. ¿Cuál es la diferencia y por qué Estados Unidos está presentando hoy en día un proceso no es de negociación? La gente se equivoca cuando dice que Donald Trump está negociando. Donald Trump no está negociando. Donald Trump está imponiendo y diciendo, si usted quiere, estas son las condiciones. Pero él no le está diciendo, ¿usted qué opina de mis condiciones? Él está diciendo, estas son mis condiciones y estas son las variables que hay que seguir si quiere que mantengamos un relacionamiento. ¿Y por qué? Porque Estados Unidos es el 25% del PIB mundial. Porque Estados Unidos, a diferencia de México, Canadá, Japón, Alemania y China, tiene un 25% de su comercio que le aporta al PIB. ¿Eso qué quiere decir? Que Estados Unidos compra más del resto del mundo que lo que vende al resto del mundo. O sea que, como dijo Donald Trump, yo tengo la potestad de definir a quién le compro y cómo le compro, porque es que yo no dependo de venderles a ustedes para poder comprar, cosa que sí sucede con China. China es el 36%, pero en algunos sectores puede llegar hasta el 80%. China depende de que le compren para poder tener un crecimiento en su país. China debe de vender casi que el 50% de sus productos para poder mantener un crecimiento interno de su país, porque el país absorbe el 50% de lo que produce, cosa que Estados Unidos absorbe lo que produce y mucho más. Entonces, ahí hay un poder de negociación que ningún otro país hoy en día tiene. Eso puede cambiar en las perspectivas que se pueda ver de reorganización de los comercios entre los países, pero hoy esa es la realidad. Estados Unidos tiene el poder de negociación basado en su participación del comercio en el PIB nacional y que el consumo de Estados Unidos es el principal generador de consumo a nivel mundial. No hay otro país que se le iguale. Y en ese sentido, pues Colombia tiene unos beneficios que otros países no tienen, con un país que tiene ese potestad, no solamente de compra, sino también de consumo a nivel interno. El que vaya teniendo preguntas, por favor, alce la mano y las vamos. Diga. En el mapa anterior se veía que África, por ejemplo, India, tienen ese color. ¿Qué quiere decir en esos países que también pues, tienen una cantidad muy grande de población? Que tienen un mayor relacionamiento con China que con Estados Unidos. De hecho, India es uno de los países que hay que estar muy pendientes, porque India cada vez más está presentando un proceso de mayor involucramiento, no solamente en las cadenas de valor, sino en el proceso también de compra, que es donde tenemos que mirar esa relación compra-venta, porque quien compra es quien tiene el poder dentro del comercio, no es solamente el que vende, porque el que compra determina qué es lo que el que vende debe de hacer. Ahí sí hay una relación que es importante. Y India, por ejemplo, tiene en este momento un incremento de 24 billones frente a la relación que ha tenido con
China y está mucho más relacionada con China que con Estados Unidos. Lo que está más hacia el punto azul tiene mayor razonamiento. Lo confundí porque Rusia, Brasil es un rojo distinto. Es que el rojo de Rusia es que 100% China, para decirlo de alguna forma. No es así, pero es como más, entre más rojo, candente, es más relación con China. Entre más azul, oscuro, es más relación con Estados Unidos. Y lo que se está viendo es que cada vez más, a nivel internacional, los países tienen mayor relación con Estados Unidos que con China. Y esto, ¿por qué se los pongo tan de frente? Porque esto es parte de la razón por la cual la política de América Primero todo está relacionado con China. Y ahorita vamos a entrar un poquito más en este tema. Cuando uno mira el comercio con Estados Unidos, pues efectivamente Estados Unidos tiene una concentración de comercio con Canadá, México y China. Cuando los principales países proveedores, que es México, China y Canadá, y después empiezan a verse otros, pues para Estados Unidos esa dependencia es importante. Y por eso parte del ejercicio es cómo diversifico. Cuando Donald Trump ha dicho voy a buscar que se produzca más en Estados Unidos, se puede y se está haciendo. De hecho, la ley de inflación, que en su momento no era ninguna ley de inflación, sino era más transición energética, y la ley de chips que se estableció, es con ese fin. Es como yo logro empezar a producir más internamente en Estados Unidos los temas que son sensibles, que hacen crecimiento además, y que me permite un desarrollo tecnológico con innovación. Y en eso pues está haciendo un esfuerzo grande en Estados Unidos para la producción de chips. Hoy en día, por ejemplo, en Arizona se está construyendo una fábrica de semiconductores de segundo nivel, que son los que más se venden, que son casi que 15 estadios de fútbol americano conjuntamente. Una cosa impresionante. Y con todo y eso nos suplen, en el momento que esté a full de producción, nos suplen las necesidades de Estados Unidos en semiconductores. Y hoy en día quien produce los semiconductores es Taiwán. Entonces cualquier confrontación en Taiwán con China, por Taiwán con China, pues efectivamente Estados Unidos queda dependiendo un 45% de los semiconductores que son de alta tecnología y un 95% de los de menos tecnología. O sea, la dependencia es importante. Y ahí entra todo ese razonamiento del presidente Donald Trump a decir, tenemos que bajar esa dependencia y tenemos que volver a América grande otra vez, produciendo desde Estados Unidos. El tema del déficit comercial es relevante por lo que les mencionaba anteriormente. Para Estados Unidos, que es el mayor comprador del mundo, donde no tiene una dependencia en la venta, tener una dependencia en países donde no, según el presidente Donald Trump, no hay una reciprocidad de relación, pues efectivamente no es justo, porque con la gran mayoría de los países Estados Unidos tiene un déficit. Solamente con Reino Unido y Colombia tiene un superávit de los principales países. Y yo meto a Colombia como principal país sin serlo, porque somos el 0.5%, pero hay que meterlo o no. Tenemos que creernos que somos igual de importantes. Entonces, ¿cómo se ve ese panorama con Trump? Parte del ejercicio que tenemos que entender, y como les decía anteriormente, muchos hablan de que Trump es una persona transaccional, lo cual es una persona que direcciona por transacciones, no tiene ideología, no es de izquierda, ni de derecha, ni de centro, es de los negocios, pero al mismo tiempo, en esta ocasión, el presidente Donald Trump no está diciendo usted qué opina. El presidente Donald Trump está diciendo yo opino esto y espero que usted opine lo mismo. ¿Quiénes son aliados y quiénes no son aliados? Va a estar determinado por quiénes son país solución y quiénes son país problema. Porque solución es que a mí me aporta, problema es que me está obstruyendo mi crecimiento y lo que yo quiero buscar. En solo 35 días ya lleva 83 órdenes ejecutivas. Para ponerlo en perspectiva, el presidente Biden en 100 días hizo 43. Entonces, efectivamente, el presidente Donald Trump viene con todo el dinamismo, viene preparado, construyó lo que llamaron los republicanos Project 2025 y ahí establecía la política y la estrategia del gobierno
ya tenían las órdenes ejecutivas establecidas y se está ejecutando. Otro tema importante a tener en cuenta es que no solamente se está ejecutando, sino que hay un don de mando desde Casa Blanca. Los secretarios de gobierno, que son los ministros nuestros acá en Colombia, es la misma comparación, tienen una hoja de ruta establecida desde la Casa Blanca y la función es cumplirla. Habrá alguna posibilidad de creatividad, pero muy poca. Se les entrega desde Casa Blanca esto es lo que hay que hacer, con lo que está validado y lo que está establecido dentro de ese proyecto 2025, y esa ejecución, por eso se está viendo que es tan eficiente, porque es que ya está hecho, y es siéntese y cúmplase, no es siéntese, piense y mira a ver cómo lo hace. Parte de ese ejercicio es que definitivamente el proceso de aplicación y de ejecución de Estados Unidos va a ser un proceso donde no es un juego. La gente piensa que Donald Trump, sus amenazas no llegan a su fin. Pueda que sean amenazas, pero mordisco va a haber si no hay un relacionamiento de acuerdo a... ¿Por qué? Porque no tiene nada que perder, en el buen sentido de la palabra. Ya no tiene reelección, ya no tiene un tema de tener que moverse para lograr una siguiente candidatura. Además, quiere dejar un legado, y su legado es el que él ha dicho. Pueda que uno no esté de acuerdo, pueda uno que sí esté de acuerdo, pero ese es el camino y esas son las acciones. De todas las promesas que hizo en su candidatura, se estableció un plan de trabajo y se está avanzando a través, que ustedes seguramente lo han oído, Elon Musk, quien está haciendo un seguimiento con unas herramientas tecnológicas que son impresionantes, con variables que realmente están llevando a mover ese aparato del gobierno de Estados Unidos y cumplir con lo que prometieron. En el tema comercial, que sé que es lo que más les interesa, ha habido un proceso de muchos ladridos, porque por lo pronto han sido pocos los mordiscos, pero son ladridos que se pueden ejecutar, y ahí es donde no nos podemos confundir, son ladridos que se pueden ejecutar con una firma, no tienen que pasar por el Congreso de Estados Unidos, y el presidente Donald Trump tiene la potestad de hacer el ejercicio de poner en marcha lo que ha dicho. Y por eso tanto México, Canadá, como también China saben que cada una de estas acciones que ha mencionado el presidente Donald Trump son cumplibles, se pueden ejecutar con una sola firma. Comenzamos con Colombia el 26 de enero, no lo puse porque no quiero acordarme, no, mentira, no lo puse porque se me olvidó ponerlo, gracias a Dios, pero comenzamos con el 26 de enero, de hecho realmente debería de ponerlo, porque comenzamos con el 26 de enero con el llamado de atención y amenaza que le hicieron a Colombia, y eso realmente fue un autogol, porque la semana pasada yo estuve en Washington hablando con congresistas, con personas del gobierno, con quien desarrolló el proyecto 2025, que fue la Fundación Heritage, con Atlantic Council, con diferentes personas, y todos nos decían, ¿ustedes por qué metieron ese autogol? Si ustedes no estaban en el mapa. Colombia no está en el mapa de Estados Unidos, y eso tenemos que ser realistas. Yo lo pongo muy optimista, como 0.5% dentro de los países que tenemos un beneficio, que hay un superávit, pero realmente no pintamos. Para Colombia, Estados Unidos sí pinta, y mucho, y ahorita les voy a mostrar, pero Estados Unidos no tiene a Colombia en la mente. Y lo que sucedió el 26 de enero, lastimosamente, nos puso en la mente no de una forma positiva, sino como el ejemplo que pueden aplicar una serie de acciones sin que genere un impacto negativo dentro de Estados Unidos. Cualquier arancel que le pongan a Colombia, y Colombia hay una reciprocidad en arancel a Estados Unidos, no mueve la aguja en Estados Unidos, cosa que sí hay una implicación en Colombia. Y por eso es tan importante entenderlo. A mí me dicen, es que a usted le gusta la subordinación, y digo, subordinación es cuando yo dependo de, en el sentido de que yo estoy obligada a. Aquí no hay ningún empresario que esté obligado a tener un relacionamiento con un empresario de Estados Unidos, ni venderle únicamente a Estados Unidos. Tenemos 13 acuerdos comerciales que dan las mismas posibilidades de cero arancel a los productos que se están vendiendo en Estados Unidos. Además, tenemos 4 acuerdos de relación comercial, incluido China,
con los cuales hay una apertura para vender. ¿Por qué no se venden los otros 13 acuerdos comerciales, los 12 acuerdos comerciales y 4 otros países que tenemos esa disponibilidad? Porque Estados Unidos ofrece unas ventajas que no ofrecen los otros países. Con Estados Unidos tenemos un relacionamiento de 200 años. Con Estados Unidos sí tenemos un acuerdo comercial que es beneficioso para Colombia. Con Estados Unidos además tenemos una cercanía que nos permite tener mayor relacionamiento. Y el comercio se hace entre personas. Hay una relación que va no solamente de país, sino de personas, de empresarios, de familiares, que ayuda a que esta relación tenga unos beneficios que otras relaciones no tienen, que se pueden construir, por supuesto, se pueden construir, pero tenemos que ser realistas. Hoy la relación con Estados Unidos va mucho más allá de cifras, es una relación de personas, y es una relación de personas colombianas con familiares en Estados Unidos también. Entonces no podemos ser ajenos a lo que sucedió el 26 de enero y tenemos que hacer la tarea de mantener esa relación. Las acciones que ha propuesto el presidente Donald Trump, ustedes las conocen, yo no voy a entrar en detalle, pero cada una de ellas lleva a una connotación importante y tiene desafíos como oportunidades para Colombia. Desafíos varios, ahorita voy a entrar en ellos, pero al mismo tiempo oportunidades que también vamos a ver. Sin embargo, cuando ustedes ven las acciones que ha tomado el presidente Donald Trump, están enmarcadas en su política de América Primero. ¿Cuál es su política de América Primero? Migración, seguridad, China y el comercio como arma para lograr lo anterior. ¿Por qué? Porque cuando uno mira que Estados Unidos, parte de su problemática nacional, que es el tema del consumo de drogas de fentanilo, en la salida de Donald Trump en el 2018, a la llegada de Donald Trump este año, la muerte de personas, de jóvenes que consumen fentanilo, creció un 70%. Yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo con la política de Donald Trump, valga la aclaración, pero hay que poner las cifras y los temas sobre la mesa porque hay que ser justos y equilibrados. El otro tema importante es el tema de China. Ustedes vieron la participación de China dentro del comercio con Estados Unidos. Estados Unidos dice, yo quiero mejorar mi relacionamiento e independencia de países que me generen confianza. Y China no me genera confianza porque hay un tema de tecnología, hay un tema de soberanía de datos, hay un tema de seguridad nacional, que a mí me parece que China no lo maneja como yo lo manejo, y por esa razón yo necesito proveerme de aliados que estén de acuerdo con mi política. Y mi política es menos China, más Estados Unidos. Y en ese sentido, también incluye a China dentro del tema del fentanilo, porque también reciben droga por parte de China. Pero al mismo tiempo, parte del ejercicio que menciona Estados Unidos es quiénes están de acuerdo conmigo y cómo ayudamos a generar ese proceso de mejor relacionamiento de acuerdo a los parámetros que he dado, que están relacionados con China. Propiedad intelectual, tema tecnología, todas esas variables afectan el desarrollo de las empresas americanas y yo las voy a proteger. El otro tema es migración. El aumento de la migración ilegal en Estados Unidos fue importante en los últimos años. Se dice que un migrante no tiene delitos y la verdad que bajo la ley de Estados Unidos, el entrar ilegalmente a Estados Unidos es un delito y es un crimen. Está en su constitución. Entonces, quienes entren ilegal sí son criminales bajo la constitución de Estados Unidos. Yo no estoy diciendo que sean personas malas o que quieran hacerlo, sino que están buscando una mejor vida para cada uno. Pero cuando uno lo mira desde el punto de vista de Estados Unidos, las definiciones están ahí. Entonces, sí hay unas acciones y hay que entender qué es lo que está diciendo Donald Trump y por qué lo está diciendo para nosotros poder encontrar las oportunidades y reducir esos desafíos. Parte del ejercicio que hay que entender también es cómo es ese proceso de entrada de productos a Estados Unidos y la participación en una cadena global de valor.
Aquí pongo el ejemplo de un capacitor, que es un producto que se utiliza en el suministro de las sillas automotrices. Y cuando el presidente Donald Trump dice que va a poner aranceles del 10% universales, a mí me cuesta trabajo de que eso vaya a pasar. Por esto. Porque imagínense cada producto. Acordémonos que Estados Unidos necesita importar para poder tener cumplir con las necesidades del mercado del consumo. No es suficiente lo que ellos pueden producir. Entonces, todo lo que importan, que tenga un arancel del 10%, genera una ruptura importante dentro de las cadenas de valor que están generando eficiencia y reducción de costo, que adicionalmente rompen también dentro del proceso de generar unos costos competitivos para los consumidores internos. Un producto que viene de China, que hay muchos, como este, pasa por Estados Unidos, sigue a México, después termina en otro paso en otro sitio para hacer un ensamblaje en México, después sube a otra fábrica en Estados Unidos para terminar su producción y después termina en el mercado. Son 5 pasos, donde entra y sale, donde efectivamente el aumento de los costos va a ser importante y eso genera inflación en Estados Unidos, donde ya se está viendo un aumento leve, pero se está viendo un aumento de la inflación en Estados Unidos, donde efectivamente eso puede dificultar esa política de aranceles 10% universal. ¿Qué lleva esto a Colombia? Pues lo primero, lo que les decía antes, pongamos en perspectiva lo que significa para Estados Unidos Colombia y lo que significa para Colombia Estados Unidos. Muy sencillo, y como les decía anteriormente, no estamos obligados a nadie, le están poniendo un arma de decirles usted tiene que comprarle a Estados Unidos, a nadie. Pero sí hay unos beneficios que se han visto y que cada vez se ven más. Las exportaciones de Colombia a Estados Unidos son el 29%, tuvieron un crecimiento del 8% el año pasado, mientras que las exportaciones al resto del mundo de Colombia decrecieron un 0.4%. Eso es importante, no es negativo para Colombia, es positivo. Y el ingreso que se recibe de exportaciones, que son más de 14.000 millones de dólares, son a precios competitivos. Por eso es que, independientemente de que tengamos un arancel cero o acuerdo comercial con Europa, no se compagina o no se compara, no es comparable con las oportunidades que tiene Estados Unidos. Inversión en Estados Unidos en Colombia es el 42%. Recibimos de Estados Unidos, siempre ha sido constante y en crecimiento. El año pasado creció en 3%, mientras que la inversión del resto del mundo decreció un 25%. O sea, Estados Unidos sigue confiando en Colombia y sigue apostándole a Colombia, mientras que los demás países han reducido su inversión. La emisión de turistas viene creciendo, 10% Estados Unidos, 11% el país, pero más que el crecimiento en turismo son 1.194.000 turistas que llegan de Estados Unidos, el 27%, el que le sigue en México, con 365.000 turistas que llegan al país. La participación de Estados Unidos es vital. Tenemos cooperación internacional, 401 miles de millones de dólares que recibe Colombia para temas de paz, para temas de migrantes, para temas de desarrollo económico, para temas humanitario, en fin, seguridad, que sin esos recursos, pues efectivamente Colombia no tiene, y ustedes han visto las discusiones que hemos tenido sobre el presupuesto nacional, donde efectivamente no hay recursos para suplir las necesidades de lo que se está aportando. Cultivos ilícitos, crecimiento importante del 67%. Esto es un tema realmente importante en la relación, sobre todo porque los cultivos ilícitos están relacionados para el presidente Donald Trump con un tema de seguridad nacional, con un tema de narcotráfico, terrorismo. Y en eso estamos en rojo, bien rojitos. Migrantes colombianos en Estados Unidos se estima que son 1.628.000, pero la realidad es que son muchos más. Estos son los que están, pues digamos que registrados, gracias, pero son muchísimos más. Y las remesas
son el 53% de las remesas que recibimos del mundo son de Estados Unidos. Las remesas, acuérdense que les estaba contando que son parte importante del crecimiento del país, casi que el 5%, y vienen aumentando de forma importante. Entonces sí hay unas variables con Estados Unidos que son importantes, y cuando uno lo mira versus Colombia, ¿qué significa para Estados Unidos? Pues somos el 0,5% de las importaciones de Estados Unidos, somos el 0,0023% de la inversión en Estados Unidos, somos el 1,4% de los turistas que recibe Estados Unidos y somos el 0,3% de las remesas que Estados Unidos recibe. Entonces, la realidad es, Colombia se ha beneficiado más de lo que Estados Unidos se ha beneficiado de la relación. A Colombia le está aportando esta relación unos puntos porcentuales importantes en el PIB nacional. Y también hay que trasladarlo a las empresas, esto ya lo habíamos mencionado. ¿Y cómo nos afecta? Y aquí hay un ejemplo chiquito, porque es chiquitico, de verdad que esto no es un impacto grande dentro de lo que podría haber sido lo que se presentó el 26 de enero. Los aranceles que se puso de acero y aluminio, que se incrementaron un 25% los de aluminio y se mantuvieron un 25% los de acero, generan un impacto en 237 empresas en Colombia, son más de 700 millones que se están relacionados, son 45 empleos los que están relacionados, pero para Estados Unidos las exportaciones nuestras de este producto, de estos dos productos, es el 0,3%. La diferencia es importante y el impacto de una de las exportaciones que tampoco son las más grandes de Colombia hace una injerencia en el país importante. La suspensión de la ayuda, no va a entrar en el detalle, pero la suspensión de la ayuda, lo que les mencionaba anteriormente, tiene unas variables que son importantes. Son 413 millones de dólares que están en suspensión y se ha visto hoy en día en Colombia que estos recursos, al no estarse moviendo, están presentando unas limitaciones importantes en temas claves para Colombia. No voy a entrar en el detalle, aquí está como cada uno de los rubros que se tienen. Y los aranceles recíprocos, que es la otra variable que ha dicho el presidente Donald Trump que puede poner, pues efectivamente es bastante importante si se llegase a hacer. Uno pensaría, si no hacemos autogoles, que Colombia no entra dentro del panorama de los aranceles recíprocos. ¿Por qué? Porque la variable principal para poder establecer aranceles recíprocos, como lo dijo el presidente Donald Trump en su orden ejecutiva, es aquellos países con los cuales tengamos un déficit comercial. Colombia tiene un superávit. Aquellos países que tengan unas condiciones distintas a los productos nacionales. Por ejemplo, con Europa puso el ejemplo, el tema del IVA, que en algunos casos llega al 22%. Nosotros no tenemos esa variable. Aquellos países que tengan unas competencias o hayan establecido unas políticas de competencia desleal que no sean justas, ahí sí tenemos varias, y ahí tenemos 19 que están en la lista de relación binacional entre Colombia y Estados Unidos, que pueden alzar la mano. Sin embargo, vuelvo y digo, no estamos en el mapa de Estados Unidos. Ojalá no alcemos la mano y hagamos otro autogol, porque sí puede ser bastante tensionante. Tenemos diferentes pendientes que nos han solucionado, no son solo de este gobierno, eso es importante aclarar, viene de varios años atrás, son pendientes que están establecidos como el tema de la chatarrización desde hace mucho tiempo, y es el proceso de salida de vehículos que están antiguos, que no cumplen con la normatividad para entrada de nuevos vehículos, el tema del etanol, de la importación de etanol de Estados Unidos a Colombia, en fin, hay múltiples temas que no son de ahora, son de vieja data, pero que no se ha avanzado en los últimos 8 años y que eso va a llevar a hacer un llamado de atención en algún momento a Colombia sobre cómo vamos a avanzar sobre estos temas. Ojalá, vuelvo y digo, no pidamos que se avance antes de tiempo. Este es un parómetro que hemos hecho sobre los temas de la relación
entre Colombia y Estados Unidos. Realmente la mayor preocupación va a estar concentrada en el tema de migración y en el tema de seguridad y narcotráfico. China se puede volver rojo, rojito, rojito. ¿Por qué? Porque el gobierno ha dicho que está buscando firmar la ruta de la seda y al mismo tiempo que está buscando ser partícipe del grupo de los BRICS. No sé si ustedes vieron la noticia cuando Panamá, que una de las acciones después de la reunión de Marco Rubio con el presidente de Panamá es que Panamá se salía de la ruta de la seda. Y eso lleva a la connotación de lo que les mencionaba anteriormente sobre la implicación de China para Estados Unidos. Va mucho más allá del simple hecho de una competencia comercial. Realmente para el presidente Donald Trump quiere decir seguridad nacional. ¿Qué ha pasado? Sí. Desde el punto de vista de servicios, ¿se ve alguna? No lo han mencionado, el presidente Donald Trump no ha hecho injerencias sobre el tema de servicios para colocar aranceles, pero para Colombia el tema de servicios es realmente importante. Está el tema de turismo, como lo vieron, la diferencia entre Estados Unidos y el siguiente país del cual recibimos turistas es importante, pero hay un punto que va más allá de aranceles y que sí afecta el tema de servicios, porque los servicios son seres humanos. Entonces, cuando hablamos de seres humanos estamos hablando de seguridad y Colombia hoy en día presenta una desmejora de seguridad importante. ¿Eso a qué se traslada? Se traslada al travel warning, que hace que para los estadounidenses que necesiten viajar a Colombia para la prestación de un servicio, para viajar para turista, para lo que sea, les limite ese viaje, porque si Colombia entra nuevamente a que es un país rojo que presenta problemas de seguridad para sus ciudadanos, pues vamos a tener un problema enorme. O sea, si a esto que estamos hablando se le suma un travel warning, que le suban el volumen de la preocupación de seguridad, ahí sí afecta mucho los temas de servicios. Hasta el momento no se ha metido con servicios y sí tenemos unas oportunidades que se las vamos a mostrar ahorita en ese campo. Como les mencionaba anteriormente, Colombia lastimosamente alzó la mano y hoy en día es un ejemplo para mostrar desde el punto de vista de Donald Trump su capacidad de fuerza a aquellos que necesitan, que sí le genera un impacto en Estados Unidos a través de uno que no le genera un impacto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como le he dicho en muchas ocasiones, tenemos que maletear. El sector privado tiene una responsabilidad en esta relación y es cada vez más importante. ¿Por qué? Porque al sector privado sí hay abiertas las oportunidades, al sector privado sí hay unos canales en los cuales se puede trabajar y se puede hacer una coordinación conjunta para mostrar lo que Colombia es desde el punto de vista empresarial, y se espera que el sector privado lo haga en Estados Unidos. Entonces, en este caso, la Cámara Colomboamericana en conjunto con la Cámara de Comercio, pues parte del ejercicio lo que estamos haciendo es cómo aportamos para que el sector privado aproveche las oportunidades, y la rueda de negocio que vamos a hacer el 14 y el 15 de mayo en conjunto, pues es una gran oportunidad para que ustedes también tengan no solamente el beneficio de hacer negocios, porque la idea es que hagan negocios, sino que también le apostemos a mostrar que aquí el sector privado sigue apostándole a esta relación. El endurecimiento de los aranceles con China, y me voy a concentrar en China porque yo no creo personalmente que Canadá y México se vaya a dar un tema de aranceles per se, pueda que se dé algo en unos temas específicos que no les genere inflación o no les genere problemas a Estados Unidos, pero no creo que el presidente Donald Trump vaya a poner un arancel del 25% a todas las importaciones de Canadá y Estados Unidos, porque ustedes vieron la importancia que es. Pero algo va a terminar haciendo si no se mueven al ritmo que él quiere que mueva. Pero China sí es diferente. De hecho, desde la Cámara Colomboamericana, desde el 2018, cuando empezó la tensión, hicimos un ejercicio para mostrar las oportunidades que pudiéramos tener con China en Estados Unidos. Y para sorpresa nuestra, encontramos que 101 productos tenían ventaja comparativa revelada frente a China en Estados Unidos. El año pasado, esos 101 productos, 39 de ellos crecieron un 17%, mientras que China decreció un 23% en esos mismos 39 productos. No estoy diciendo que Colombia sacó de taquito a China, no, pero sí hay empresarios que están aprovechando esta connotación, que este año se le puso un arancel adicional del 10%,
que nos lleva a tener 43 partidas adicionales que le suman a Colombia con ventaja comparativa revelada frente a China. Aquí los invitamos a que miren todas esas oportunidades porque sí las hay. Hay empresarios que ya están dando esos resultados y esas cifras son reales. Las oportunidades que nosotros estamos plasmando en estas láminas son oportunidades de los productos que hoy en día Colombia exporta y que puede crecer en su exportación. No estamos inventándonos la rueda, pero sí queremos llamar a más empresarios a que exporten, porque las oportunidades están. Voy a pasar un poquito rápido, la presentación está colgada en la página de la Cámara Colomboamericana para que ustedes la puedan bajar, o sea que no se preocupen que ahí está la información. Nos dimos cuenta también que con estas nuevas variables hay oportunidades que se están desaprovechando, que no les estamos poniendo mucha atención. Por ejemplo, en el tema de textiles y confecciones, con este nuevo arancel del 10%, Colombia tiene una competitividad frente a China en ciertos productos que antes no teníamos. También en maquinaria eléctrica y manufacturas de temas de construcción como es piedra, yeso y cemento. Como les comentaba, con la salvedad de que yo no creo que vaya a haber esos aranceles del 25%, hicimos el ejercicio de todas formas y encontramos que si eso se llega a dar, Colombia tiene 43 partidas con oportunidades con Canadá, frente a Canadá, y tiene también unas oportunidades desaprovechadas hoy, que independientemente de si hay o no arancel, se puede trabajar para llegar al mercado de Estados Unidos. En el tema de México, igual, hicimos el mismo ejercicio, son 37 partidas arancelarias donde hay una oportunidad y también tenemos oportunidades desaprovechadas con México. Esto, en resumen, de los productos donde se cruzan todos los tres con oportunidades para Colombia, pues están en maquinaria eléctrica, en textiles, están en industria alimenticias, tema de construcción y minerales. Esto, pues, definitivamente se traduce a que hay 23 estados en Estados Unidos donde crecen las oportunidades de Colombia con la tensión con China y si se llega a dar con Canadá y con México. En el tema de servicios que nos estaban preguntando, aquí estamos viendo que también hay un incremento de oportunidades con servicios, estamos hablando de temas relacionados con fintech, telecomunicaciones, informática e información, que son todos los procesos de desarrolladores, software y múltiples temas relacionados con tecnología, servicios empresariales, transporte, y aquí hicimos un ejercicio detallado como lo hicimos con productos, de determinar cuáles son esos productos, cuáles son los estados principales donde hay las oportunidades y los departamentos desde Colombia donde hoy hay un capital o hay un producto ya establecido con ventas. No está incluido aquellos que están en proceso de desarrollo o aquellos que de pronto están empezando. Por eso parte del ejercicio es no se limiten a la presentación, sino se ven, alcen la mano, porque en muchas ocasiones no lo ponemos porque no tienen, pusimos lo que más oportunidades tienen, no necesariamente todos. Entonces ahí también hay un ejercicio para trabajar conjuntamente con ustedes. Aquí pueden ver en cada uno de los sectores de servicios también cuáles son esas oportunidades y en dónde están. Como les comentaba desde el inicio, nosotros venimos trabajando con la Cámara de Comercio de Bogotá en cómo generamos crecimiento. Creemos que la responsabilidad del sector privado, como les decía al inicio, es importante. Y nosotros desde las cámaras creemos que debemos apostar y ayudar y acompañar a los empresarios para lograr ese crecimiento. Por eso, en ese ejercicio, hoy en día, desde específico de Bogotá, hay 18 partidas arancelarias con ventaja competitiva frente a China, específicas, donde se puede hacer un análisis dependiendo de los productos que se tenga para ver qué otras más, de acuerdo a las oportunidades. Y en el tema de servicio, pues también hay unas variables importantes para aprovechar. Son 11 partidas desde Cundinamarca y desde el tema de servicio también hicimos el ejercicio para poder establecer cuáles eran esas partidas desde Cundinamarca. En el tema de inversión hemos encontrado que hay unos sectores en Estados Unidos donde hay oportunidades para Bogotá y para Cundinamarca. La atracción de inversión es indispensable para Colombia, es parte del crecimiento, el 20% del crecimiento del país se da por inversión, el 80% por el consumo de los hogares y el 20% por la inversión, donde la participación de la inversión extranjera es realmente importante porque la inversión
es el cimiento de largo plazo de crecimiento. Es lo que va generando todo un proceso de mayores acciones internas. Entonces sí es importante también tener en cuenta esa parte, señor. Cuando habla de ciencias de la vida, ¿es de la perspectiva de prestación de servicios o es más transversal? Es sector de salud desde la prestación de servicio, pero también es dotación de salud desde el punto de vista de farmacéuticos, de como batas, botas, mascarillas, jeringas, todo lo que va alrededor de la prestación de servicio que se pueda dar proveeduría. Aquí no voy a entrar en el detalle, pero está por cada estado cuáles son los principales productos con oportunidades desde Colombia. Ustedes pueden ver cuáles son los de California, cuáles son los de Arkansas, cuáles son los de Colorado, cuáles son los de Connecticut. Cada uno de los 25 estados tiene esos principales productos que hay una oportunidad desde Bogotá y desde Cundinamarca. Por eso los invitamos a que miren, revisen y que trabajemos conjuntamente entre todos para aprovechar esas oportunidades. Son variadas. El sector agrícola tiene grandes oportunidades en Estados Unidos, cada vez más frente a las tensiones que se están dando y donde efectivamente Estados Unidos no cuenta con la posibilidad de producción de la cantidad que hay. Por ejemplo, en el tema de huevos y todo lo que está relacionado con tema avícola, no sé si ustedes supieron, hubo un brote en Estados Unidos que acabó con más del 50% de las granjas agrícolas en Estados Unidos. Si yo fuera el gobierno, estuviera tocando la puerta para decirle, oiga, yo le puedo proveer, deme una salvaguarda que me permita exportar así no esté el proceso dado fitosanitario, venga, hagámoslo un fast track y yo le vendo. Y después me vuelve y me cierra cuando ya vuelva a construir sus granjas, pero dime la oportunidad de venderle huevo. Nosotros desde la Cámara Colomboamericana y desde la Cámara de Comercio no podemos hacer esa tarea porque eso es entre gobiernos y tiene que ser una solicitud del gobierno colombiano, pero si yo estuviera en la silla del ministro, estuviera tocando la puerta para pedir que me abran la posibilidad de vender huevos, porque se espera que van a demorar 5 años en lograr volver otra vez a producir la cantidad de huevo que producían en Estados Unidos. Entonces, ese tipo de cosas son importantes y ahí hay unas oportunidades realmente relevantes. El turismo también, yo no puedo dejar por fuera el turismo, es importante. Bogotá es hoy el principal receptor de turistas a nivel internacional. El 65% de las reservas que se hacen es con Bogotá. Entonces, sí hay unas oportunidades importantes que se pueden trabajar y que efectivamente tiene todo para volverse cada vez más grande. Les contaba sobre el Pacto de las Oportunidades, es una alianza que hicimos con la Cámara de Comercio de Bogotá con el único fin de ayudarles a generar negocios. El crecimiento depende de que las empresas crezcan y no podemos tener pena en decir en que tienen que generar negocios y ser productivas y vender. Y en ese sentido creamos, por solicitud de los empresarios, el Pacto por las Oportunidades para el Crecimiento, que es un propósito colectivo. Nosotros somos una herramienta, pero son de los empresarios. Ya tenemos 603 empresas que están trabajando conjuntamente entre ellos para buenas prácticas, formación, capacitación, adaptación de productos, acciones que permitan generar empleo y negocios. Y eso, pues efectivamente hoy en día en Bogotá ya tiene 270 empresas, hay una comunidad que se está creciendo y que entre ellas mismas están generando una acción colectiva. Dentro de las acciones del pacto está la rueda de negocio del 14 y el 15 de mayo, para que ustedes participen, miren las oportunidades que hay, son múltiples los empresarios que van a venir de diferentes sectores. Y el año pasado, por ejemplo, participaron en la rueda de negocios 92 empresas de Bogotá, región, donde se generaron negocios por 3.2 millones, pero sabemos que las expectativas son mucho más grandes. Sí se hacen negocios, o sea que participen. La Cámara de Comercio ha puesto este ejercicio a disposición de ustedes, aprovéchenlo porque es una gran herramienta. Y para finalizar, los invito a que se suscriban al pacto por las oportunidades para que estén enterados de toda esta información que estamos presentando. Todo esto sale a las empresas que están relacionadas con el pacto y pueda que en algunos casos no se dé el negocio, pero lo que sí van a tener es información adecuada, es ayuda, es direccionamiento, es conectarlos
para que ustedes tengan todas las herramientas para generar negocios. Muchas gracias.